Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, pueden sentar. Quiero responder 3 preguntas. Una, ¿es verdad que el fin del mundo está cerca? Es una pregunta que voy a responder. 2, ¿cuándo será? 3, ¿qué acontecerá antes de eso? Son 3 preguntas. Entonces, quiero comenzar por lo primero. Cuando ellos salen del templo, los discípulos, como si fueran guías turísticos, le muestran a Jesús los edificios del templo. ¿Qué es lo que hace un guía? Los lleva y le va mostrando a uno, ¿cierto? Yo ahorita que estuve en Holanda, entonces me llevaban y me decían: estos son los molinos. Esta fue una iglesia de más de 500 años y ahí está en pie un edificio. Yo subí hasta la última parte donde uno ve toda la ciudad que se llama la ciudad de los reyes, se llama ahí, ¿no? Y me mostraron todo. Hoy no se hace culto, sino que es un museo y la gente paga para ver todo. Entonces, si usted quiere subir a la torre, tiene un costo. Pero si quiere ingresar al escenario como tal y conocer su historia, hay que pagar otro costo, porque ya no es un lugar de adoración. La iglesia que había ahí se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque sus ministros, como los que se reunían, llegaron a pensar que no había necesidad de exigir tanto. ¿Sí? Que es que esos pastorcitos anticuados, y entonces se fueron levantando pastores jóvenes y fueron sacando esa esencia del cristianismo. Entonces ahorita es un museo. Eso va a pasar con muchas iglesias nuestras, al paso que vamos. Quiera Dios que no vaya a pasar. Pero estamos a un pasito. Estamos a un peldaño. ¿Reaccionamos? ¿Nos pellizcamos y volvemos a los valores? ¿O algo va a pasar? Entonces, los discípulos, como buenos guías, le muestran a Jesús: vea todo esto. Y cuando Jesús les escucha, les dice: ¿ustedes están viendo todo eso? Y dice: sí, Señor, eso no va a quedar piedra sobre piedra, todo eso se va a caer. Y eso genera una reacción. ¿Cuál es la reacción? Y estando él sentado, o sea, salieron de ahí, llegaron al monte, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La destrucción de esos edificios. Entonces Jesús se la responde en San Lucas 21, 20 en adelante. Ahí aparece cuándo serán esas cosas. Si usted mira bien, se refleja exactamente lo que sucede
70 años después de Cristo. Recuerde que esa profecía tiene dos connotaciones. Una que se cumple en el tiempo de Jesús y otra que ha de cumplirse en los días venideros, porque era una profecía que tenía doble cumplimiento. Entonces, luego viene la otra pregunta: ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Dice una versión. Nuestra versión dice de este siglo o del siglo. Entonces él comienza a explicarles cuáles son las señales. San Mateo capítulo 24, verso 23 en adelante, él comienza a explicarle esas señales. Entonces respondamos la primera pregunta: ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Es cierto que el mundo está para acabarse pronto? La respuesta es no. Para que el mundo se acabe faltan como mínimo 1007 años. ¿Cuántos años? ¿Y cómo los vamos a contar? Estamos hablando de un supuesto. El supuesto se fundamenta en, uno, que el Señor venga ahora mismo por la iglesia. Entonces, suponga que el Señor venga durante este culto por la iglesia. Inmediatamente comienza a funcionar el reloj para el pueblo de Israel. Es decir, daría inicio a la semana 70 según el capítulo 9 del libro de Daniel. Ábranlo si quiere. Verso 23, creo que es. Perdón, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en el supuesto de que Jesús el Cristo, nuestro Señor y Dios, venga ahora, en este momento, inmediatamente comienza la semana 70 de Daniel, que se divide en dos partes: 3 años y medio de pretendida paz y 3 años y medio de gran tribulación. La paz que se está buscando firmar en el Medio Oriente y no se ha podido firmar tiene una razón, y es que hay algo que detiene esa firma. ¿Saben quién es? La iglesia. Mientras la iglesia está aquí, ese pacto no se va a firmar. Lean la historia y han habido momentos supremamente tan delicados que incluso hubo uno que tomó el bolígrafo para firmar el tratado de paz, y cuando fue a poner la firma se le quedó quieto el corazón. No pudo firmarlo. Hay una razón: es que la paciencia de Dios es para salvación a todos los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted verá si alaba al Señor. Entonces, la iglesia se va, hay una gran convulsión universal. El sistema satánico desplegará toda su artillería en el campo político, religioso y económico a fin de disimular la desaparición de la iglesia, y entonces habrá prosperidad, habrá bienestar. El pueblo de Israel pensará que el que está ahí es el Mesías que ellos esperaban. Van a firmar el pacto, y cuando lleve 3 años y medio de esa pretendida paz, se cumplirá lo que el apóstol dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina,
como los dolores a la mujer en parto, ¿y qué? Y no escaparán. ¿Por qué? Porque a los 3 años y medio, la bestia cordero, según Apocalipsis 13:11, que es el sistema religioso encabezado por el Papa de Roma, no sé si ustedes lo mirarían besándose con el monarca o patriarca del Islam, con uno de esos líderes, que además se ve como bien interesante la foto, mostrando lo que va a decir Daniel capítulo 11. Se levantará uno de ellos que no hará caso del Dios de sus padres y tampoco se preocupará por el amor de las mujeres, que siempre fue el común denominador de los emperadores y de los reyes. Daban hasta la mitad del reino por una mujer. El sistema que viene no le gustará a las mujeres. Por eso esa campaña que hay hoy tan acelerada de que aceptemos, de que tenemos que terminar por aceptar situaciones que riñen contra nuestros valores. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que todo esto que estamos viendo es simplemente el cumplimiento de la palabra de Dios. La bestia cordero del capítulo 13, verso 11, 3 años y medio de la pretendida paz, donde todo el mundo se regocijará. ¿Irá quién? Como el sistema, como la bestia. Entonces ella va a sufrir una herida de muerte. ¿Y qué va a pasar? La bestia cordero viene, le hace una campaña enorme, que es la que está haciendo hoy, porque la bestia política ha sufrido una herida de muerte desde el momento que el imperio romano cayó y aparecieron los grandes cismas en la religión, dando como punto de partida el surgimiento de nuevas creencias que incluso se han ido en contra abiertamente de la gran ramera, según Apocalipsis 17. Resulta que en el templo de Jerusalén, que según la historia reciente, todo está listo para levantar ese enorme templo. Ya tienen el orden sacerdotal, tienen el templo por piezas, así como en los días de Salomón se construyó el templo sin escucharse golpe de martillo. O sea, todo el material lo tenían tan preparado que era hermético. Todo perfecto. Así está el templo donde el pueblo ha de esperar a su Mesías, que desafortunadamente será el anticristo. ¿Ya? Entonces, cuando este señor entre y se posesione y todo el mundo crea que es la alternativa, un día cualquiera van a colocar una imagen del líder político, una imagen, una vitela, un cuadro, llamémoslo en el lenguaje colombiano, y la bestia cordero hará que ese cuadro ¿qué? Cobre vida, hable y mande a asesinar a todos los que no crean conforme el sistema piensa. Ese día se cumplirá la profecía: velad y orad para que vuestra vida no sea ni en sábado ni en invierno. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque ese día será decisorio para el pueblo de Israel. Difícil, tiempo complejo. Pero oiga lo que le voy a decir. Resulta que cuando eso se dé, entonces los israelitas entenderán que el que está ahí no es su Mesías, es uno falso, y van a emprender la huida. ¿Ya?
subirán al monte, se encontrarán con un caballero allá, con un amigo, y le van a mirar unas cicatrices en las manos y en los pies, y le van a preguntar qué heridas son estas, y él les va a decir: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, porque acuérdese que en el orden bíblico amigo quiere decir hermano. Cuando ellos escuchen eso, entenderán que el que está ahí fue el que ellos crucificaron. Y entonces cada tribu hará lamentación por sí, las mujeres por sí. Israel será salvo. Gloria a Dios. Eso sucederá en un lapso de tiempo de 7 años, que está dividido en 3 años y medio de pretendida paz y 3 años y medio de gran tribulación. Luego viene el milenio, el reino de Dios, según Apocalipsis capítulo 20, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 59. Se cumplirá lo que está escrito en San Mateo capítulo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se va a cumplir todas esas profecías. Entonces, si usted suma 7 más el reino, que dura ¿cuántos años? 1000, que textualmente dice la Biblia, será 1000 años. Después que se cumplen esos 1000 años, entonces Satanás va a ser suelto y va a salir a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A esas naciones que entraron en condiciones humanas a disfrutar el reino, según lo que Jesús ha dicho en San Mateo capítulo 25, verso 31, refiriéndose a aquellos que trataron bien a Israel, los cuales son las ovejas separadas de los cabritos. Pues los cabritos irán al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ya ustedes saben, Él les explica por qué. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve en la cárcel, porque fui peregrino, porque fui forastero, en fin. Esos que entran al periodo del reino o milenial en condiciones humanas, esas naciones son las que Satanás, cumplidos los 1000 años, va a salir a engañarlas y organizará un gran ejército contra Dios. Entonces fuego descenderá del cielo y los consumirá, y entonces se dará el juicio ante el gran trono blanco, y un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuánto duraría eso a partir de hoy? Como mínimo 1007 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? Nosotros no predicamos el fin del mundo, predicamos que estamos en el último atardecer de un periodo llamado ¿qué? Gracia, donde la puerta está abierta, donde el que quiera ser salvo puede ser salvo, porque la obra de Cristo está en pie, está vigente, y de la manera que salvó a Pablo y salvó a mi padre y me salvó a mí, y salvará a todos los que quieran creerle al Señor hoy. Usted verá si alaba a Dios. Entonces Jesús lo que dio, el cuándo y qué señales. Entonces ya usted encuentra las señales que muestran su venida. En esas señales habrán ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los días serán acortados, porque de no ser así, nadie sería salvo. Cuando uno mira todo ese orden de acontecimientos, dice: ¿será que no estamos viviendo ese tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Hay hambres, hay gente muriendo de hambre hoy. En Colombia
donde hay abundancia, gracias a Dios, ha habido gente muerta de hambre. Hay pestes enormes. La Organización Mundial de la Salud invierte millones y millones de dólares investigando cómo evitar la mortandad temprana de una cantidad de seres humanos, en razón a que según la ubicación geográfica surgen pandemias y que además el hombre va haciendo que aparezcan a causa de su extravío y del daño que va generando en todo. Porque todo este desequilibrio que se ha dado en el universo tiene una razón, y es el hombre. Salomón dijo: he aquí que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y esas perversiones traen ¿qué? Consecuencias. Esas consecuencias son escasez. Ahí tenemos el calentamiento global, el cambio climático. ¿No oyen de la sequía que ya hay en Colombia? Me dio tristeza mirar cómo un río se secó. Un río se secó. Pregunte quién fue el culpable de todo eso. El hombre que acabó con todo. Entonces tiene que venir una reacción como consecuencia de eso. Esa reacción es la que está viviendo el pueblo hoy, cumpliendo la palabra de Dios, la cual le dice al cristiano que a causa de esas hambres pues viene guerra, y a causa de la guerra viene muerte, y a causa de la muerte viene pestes. Y todo eso lo que tiene que decirle al cristiano es que le queda muy poquito tiempo aquí. Vivimos una vida tranquila porque no tenemos muchos afanes. El que está aquí en esta reunión, por mal que esté, tiene algo que comer ahora, ¿o no? ¿Hay alguien que se va a acostar sin comida hoy? Levante la mano uno que se vaya a quedar sin comida hoy. Todos tenemos comida. Gracias a Dios por su misericordia. ¿No quieren darle gracias a Dios? ¡Aleluya! Entonces, mientras uno mira un mundo expectante en tanta crisis, tanto problema, tanta dificultad, la iglesia, sin embargo, está protegida bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es Dios. ¿No le parece mucha misericordia de Dios? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y eso nos lleva a que vivamos una vida ¿cómo? Conforme. Entonces, ¿cómo vive la iglesia hoy? Ay, hermano, tengo una carga tan grande, tengo una preocupación tan grande. Nosotros le damos más importancia a los pequeños detalles que a la verdadera esencia de lo que es la vida cristiana. Vea, cuando uno comenzó la vida cristiana, uno no veía defectos en los cristianos, uno solo veía cualidades. Y no había nada ni nadie que le quebrantara su fe. No había invierno, no había camino largo, ni noche oscura. No había exigencia en la iglesia que estorbara el fervor que había en el creyente. Hoy no. Hoy cualquier cosa impide que nosotros hagamos lo que debemos de hacer. No es ni siquiera lo que nos pidan, lo que debemos hacer. No dejen de congregarse, dice Dios a través del apóstol. Y nosotros lo hacemos ¿qué? Regularmente. Porque el partido de fútbol está bueno, porque vino mi suegra, porque tengo que atender una visita, porque el culto es dirigido por los viejitos, porque ese culto del domingo me quita el espacio para la familia. Y lo que hace que quitaron el culto los domingos, los divorcios se han incrementado. Porque la gente vive tan ocupada en tantas cosas que no le han dado lugar a Dios. Y resulta que Dios debe de ser el primero en la familia, en la empresa, en la vida de cada uno. Usted verá si alaba al Señor, hermano. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Entonces nosotros estamos en una zona de confort.
tranquilos. No nos preocupa nada. Vemos lo que pasa alrededor y cree que no es con nosotros, pero algún día te va a llegar a la puerta de la casa. Y quiera Dios que no sea demasiado tarde para ti. Quiera Dios. Y tal vez intentes reaccionar y ya no haya la oportunidad. Pero esta noche Dios está aquí. Y usted y yo tenemos oportunidad de reaccionar, de reflexionar, porque no podemos seguir viviendo una vida mediocre, una vida que deja mucho que desear si la comparamos con la verdadera esencia del verdadero cristianismo. Nos hace falta perdonar. Tenemos corazón duro, no perdonamos. Nos hace falta dejar de mirar tanto la actitud de los demás y más bien preocuparnos por nuestra salvación. Y encontramos cristianos por toda parte que sacan siempre una disculpa para no hacer lo que Dios manda. Si es en la vida devocional, mucho trabajo. Si es en la vida congregacional, no me queda tiempo. Si es en lo económico, no me alcanza. Si es en el comportamiento de los demás, es que me ha ofendido. Y siempre buscamos algo. Pues mi hermano, ese tiempo se acabó. ¿Escuchó? Se acabó. Porque si no le ponemos fin a eso, con Biblia y todo nos vamos a perder. Así de sencillo. Pero me encanta el Dios que yo predico. Es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que a pesar de todo dice: si te volvieres a mí, ¿qué? Yo te redimiré y delante de mí estarás. Pero hay que hacer una cosa, ¿qué? Volvernos. Pero ¿en qué hemos de volvernos? Dirán algunos, como decía el pueblo de Israel. ¿En qué? Porque hasta nos justificamos. Y se nos olvida que con Dios no es la justicia personal o la justificación personal. Con Dios es que Él diga: este es mi Hijo amado. Que Él sea el que justifique al creyente y que lo haga a través de su presencia en la vida de cada uno. Y en la medida que Dios esté en la vida de cada uno, dejamos de cuestionar, dejamos de criticar, dejamos de murmurar, dejamos de pecar en todos los campos de la vida. Porque si Dios está en usted, la Biblia dice que el que es de Dios, el maligno, ¿qué? Porque la simiente de Dios que está en él no le deja pecar. Yo sí quiero que algo pase en estos días en la iglesia. Que algo pase, que algo suceda. No sé qué irá a pasar, pero que suceda algo. Que ese creyente que tiene ese corazón duro por fin tenga el deseo de doblar las rodillas y derramar lágrimas con un corazón quebrantado, pidiéndole a Dios que por favor tenga misericordia, lo restaure y pueda volver a mirar de verdad, con frente en alto y con ojo limpio, las maravillas de la ley de Dios. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Entonces el cuándo, primera parte, se cumple con la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señales habrán? Ya las tenemos, ya están. Entonces aparece el Espíritu Santo hablando a través del apóstol diciendo: un poquito. ¿Y qué? ¿Y el que ha de venir qué? ¿Y qué más? No tardará. Y no tardará. Así que eso está en usted y yo. Tal vez usted no se emocione, ni brinque, ni llore, ni hable en lenguas hoy aquí. Pero lo que yo sí quiero dejar es responsabilidad, conciencia. Yo quiero decirles una verdad.
Cristo está a las puertas. Créalo o no lo crea. Esté de acuerdo con su pastor o no esté de acuerdo. Cristo viene. Y viene por una iglesia ¿qué? Santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia perfecta, porque Él ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Sed perfecto porque yo soy perfecto. Sigan la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy día nada es pecado. Justificamos todo lo malo. Pero ¿qué malo tiene yo vestirme así? ¿Qué malo tiene yo actuar así? Yo no le veo nada de malo. Es más, otros lo hacen. Todos lo justificamos. Y si oímos el mensaje de Dios, durito protestamos, cuestionamos, nos inconformamos, cuando debería de ser lo contrario. Si Dios nos habla y nos confronta, si somos entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, antes de generar, cuestionar, agacharemos la cabeza y le diremos a Dios: por favor, dame un corazón dócil. Dame unos oídos sensibles. Capacítame en el campo de mi voluntad para hacer incluso lo que yo no quiero hacer. Porque en esto de Cristo y de su iglesia las cosas funcionan totalmente diferente. Usted recordará lo que dijo el artista: aquí se sube bajando, aquí se gana perdiendo. Aquí todo es distinto, porque el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del infierno que está abajo. Usted y yo tenemos que hacer una reflexión en este último tiempo. Preocuparnos, porque están surgiendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Están surgiendo hombres amadores conforme a sus propias concupiscencias. Están surgiendo corrientes filosóficas que atentan contra lo que ha sido los valores de la iglesia. Y usted y yo no nos damos cuenta que está pasando, cuando deberíamos todos los días de estar diciéndole a Dios: guía a esos hombres que predican la palabra. Hay mucho quien critique al predicador en la iglesia, mucho quien critique. Ustedes no han oído decir por ahí que critican al pastor. Aquí no pasa eso. Aquí no hablan mal del pastor. Pero en muchas iglesias hablan mal del pastor. Yo los felicito porque ustedes nunca hacen eso. Pero qué bueno que usted comprenda que deberíamos más bien de decirle a Dios: use ese hombre. Tómalo. ¿Acaso no conocemos al que cambia las maldiciones por bendiciones? Claro. Digámosle a Dios que haga el milagro y que comience ese milagro no en los demás sino en mí. Porque cuando yo tengo mi corazón lleno de resentimientos y lleno de amargura, el mal no está en el otro, el mal está en mí. Y ese mal no me deja crecer. Y ese mal hace que la iglesia se estanque. Y ese mal impide que la iglesia se desarrolle. Por eso es que necesitamos en este momento una inundación total de la gloria de Dios en la iglesia, para que la iglesia alcance a entender cuál es su misión. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Necesitamos eso. Porque le voy a decir la verdad. Solo hace falta una profecía para que acabe nuestra función. ¿Sabe cuál es? Lea la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Es la última, es la única que falta. Se cumple esa y se acabó esto. Por lo menos para la iglesia. El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es lo único que hace falta. Porque el mundo está al tope de maldad, está al tope de violencia, está al tope de una desintegración social. Las familias están derrumbadas. Hoy familia es cualquier cosa. Dios no hace parte del escenario, inclusive ni en las familias cristianas. Cualquier cosa es importante. El paseo de olla, el baño, ir a la piscina, ir al parque, cualquier cosa. Pero Dios no hace parte. Y eso hay que replantearlo en nuestra vida. Porque eso es lo que debe de decirte a ti y debe de decirme a mí. Es que el amor de muchos. Y la Biblia dice que esos son síntomas que el Señor Jesús. Ay, hermano, cuánto lo sufro, cuánto siento. Ustedes no se dan cuenta cuánto se preocupa saber de que hay que llegar ante Dios y decirle: vea, tú me pusiste allá en una iglesia a predicar, pero hasta se enojaron conmigo porque les dije la verdad. ¿No le parece muy duro que cuando el pastor haga una observación o dé una enseñanza haya gente allá? ¿No le parece muy duro? Un menosprecio total, sin darse en cuenta que no están menospreciando al hombre. Porque cuando un hombre habla aquí basado en la palabra, pues tenga cuidado, mucho cuidado. Porque no se trata del hombre, se trata del Dios que está en ese hombre. Y si ese hombre, llámese el que predicó en la primera enseñanza o el que lleva muchos años, Dios lo usa, hermano, seamos humildes, escuchemos a Dios, por favor, inclinémonos ante Él, reconozcámoslo como lo que Él es. No nos llenemos de soberbia, aprendamos a oír la voz de Dios ahora, porque va a venir el tiempo cuando no la vas a poder escuchar. Pero Dios hoy todavía está aquí y todavía habla, todavía su voz se deja oír. Alaben el nombre de Cristo, hermanos. A su nombre, gloria. Tenemos que volver a comenzar. Tenemos que volver a los principios donde se respeta a Dios, se respeta el culto, se respeta al predicador, se respeta a la familia, se respeta la unción. Aleluya. Hay que volver a los principios. Los que son viejos conmigo en la iglesia saben lo delicado que era hablar del hombre que Dios había puesto. Nuestros padres nos decían: cuidado, no se puede. Pero todo lo hemos ido olvidando y hemos llegado a ser un grupo más del montón. Nos reunimos por tradición, no porque de verdad sintamos ese deseo. Nos acostumbramos tanto que nos pasa lo del burro que subía al Paternón por 30 años cargando ladrillos, y el día que lo pensionaron, es decir, no vas a trabajar más, el burro subía todos los días vacío allá. Así estamos nosotros hoy. Venimos por tradición. Yo quisiera que el que viniera aquí entrara por esas puertas con acción de gracias y por esos atrios con alabanzas, y entendieran el verdadero sentido de venir a estar en la presencia de Dios. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Yo necesito que la gloria de Dios descienda en esta iglesia y que queme la escoria y que rompa las cadenas y que quebrante corazones, que de argulla de pecado, que mueva al creyente a entender su verdadera posición delante de Dios. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria.
A su nombre bendito la gloria. Necesitamos reaccionar hoy. Aleluya. Oh, hermano. Aleluya. 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 Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy triste en el alma, Dios. Dios mío. Aleluya. No sé si usted querrá hoy hablar con Dios y contarle a Dios desde lo más profundo de su corazón. Decirle: Señor, aquí traigo mi carga.